Buenas tardes, profesor. En esta oportunidad hemos decidido desarrollar una macro para la empresa de Intel. Los alumnos que estamos desarrollando esta macro somos los tigrillos Rafael, Alonso, Vania, Ximena, que está grabando, y quien le habla, Daniel Olivera. La empresa de Intel nos comentó un compañero que está trabajando ahí que tiene el problema que cuando otra área de la empresa le pide información respecto a los clientes y al tipo de venta que se le da, distintas variables, como por ejemplo la cantidad, el tipo de equipo, la rentabilidad o otras distintas variables, tiene que filtrar una por una, tomándose bastante tiempo, para luego copiarla en un nuevo archivo y poder mandarla a la persona que ha requerido de esta información. En esta oportunidad hemos buscado cómo solucionar este problema, que es bajo las macros que a continuación le vamos a explicar. Primero queremos nombrar las variables que hemos identificado, tales como cantidad, el cual es un número entero, las variables 1 a 10, que van a ser según las que requiera el área o la administración, que van a ser de texto, el cliente y tipo de tienda, que también van a ser texto. Ya, para iniciar el algoritmo, como primer comentario está la zona de lectura de datos, que fue la que Daniel explicó, la de los datos, y ya en Visual Basic se detallará mejor. Luego el siguiente comentario es la copia de base de datos, que es, nosotros tenemos un archivo en Excel que no puede ser modificado, entonces vamos a crear una copia de seguridad y lo vamos a llamar pedido. Esto se va a hacer con grabadora y se va a llamar copia base de datos. Lo siguiente es la lectura de datos, que es pedirle a la persona que esté editando el archivo ingresar la cantidad de variables que va a editar. Entonces va a mostrar ¿qué es? Un input box. Acá no es input box, es un mensaje que es ingresar el número de variables que desea. Se va a leer la cantidad, la variable scan, y si cumple o no tiene que ser entero y varía entre 1 y 10 variables, y esto se va a repetir hasta que cumpla. Bueno, el siguiente paso que vamos a hacer va a ser la validación de datos bajo las dos variables principales, las cuales van a ser siempre consistentes y que vamos a usar a lo largo del trabajo. La primera de ellas va a ser basada en el nombre del cliente. La validación de datos se va a empezar pidiéndonos que ingresemos el nombre del cliente, y una vez que lo lea nos permita decir si se acepta o no se acepta, basado en la información que tenga en la base de datos. Si es que el nombre del cliente no aparece en la base de datos, va a aparecer como respuesta inválida. Después va a leer el tipo de tienda. Nos va a pedir que ingresemos el tipo de tienda y nos va a decir, como en el caso anterior, si es que en la base de datos aparece o no el tipo de tienda. En caso no, va a decir respuesta inválida nuevamente. El siguiente paso que vamos a hacer va a ser definir las variables por filtrar. Como dijimos en el paso anterior, disculpa, las variables se van a filtrar. Vamos a ingresar los nombres de las variables que necesitemos basado en lo que requiera el caso. Y nos va a pedir, en el caso primero, que solo sea una variable, lo que nos dije al inicio, solo vamos a estar del var 1. Pero en caso en caso el número sea mayor, vamos a tener hasta 10 variables distintas. Podremos ver acá que tendremos desde el var 1 hasta el var 10, todos con una variable que nosotros ingresemos bajo lo que nos pidan, y ahí terminará. Ya, el siguiente paso del algoritmo va a consistir en filtrar la tabla. Para esto vamos a hacer uso de las grabadoras, y es que la base de datos que se encuentra en Excel se encuentra un poco desordenada, por lo que vamos a realizar filtros con grabadoras, y los principales filtros que se va a hacer son de acuerdo a las dos variables de entrada, que es cliente, y se va a realizar filtro cliente en toda la base de datos de acuerdo al tipo de cliente deseado, y luego se va a realizar el filtro con la segunda variable, tipo tienda, y se va a hacer lo mismo, se va a filtrar en toda la base de datos de acuerdo al tipo de tienda deseado. Luego, como en pasos anteriores se solicitó la cantidad de las variables y los tipos de variables, se va a realizar también macros, y sea el caso que si la cantidad es igual a 1, entonces se va a ejecutar la macro que sea filtro variable 1, por lo que en esta macro se tiene que coincidir con la primera variable solicitada, y así si es que las cantidades
de las variables que se soliciten pasen de 2, se va a hacer lo mismo y se van a ejecutar diferentes macros. Como último paso tenemos, después de haber realizado la aplicación de los filtros en nuestra base de datos, tendremos una nueva base de datos con menos cantidad de variables y filtradas acorde al tipo de cliente y el tipo de tienda que nuestro compañero ha solicitado. Luego vamos a quitar el filtro de la tabla y van a quedar solo los datos requeridos, los cuales van a ser copiados y pegados en un nuevo archivo de Excel que estarán listos para ser enviados. Gracias.